Listo. Perfecto. Hola Diego, pues acá Alicia Segura de maremoto.com y bueno, pues encantada con tu novela. Tiene un principio devastador que yo no sé cómo pudiste seguir con ella. Yo leí el primer párrafo y dije, qué bárbaro, qué suicida. Este, pero vamos, es impresionante cómo la llevas. Esta novela que nos habla de un chico huérfano, de manera violenta, ¿no? Porque hay de orfandades a orfandades, generalmente las violentas son muy traumáticas, y cómo se va desarrollando en su mundo fallidamente, es conmovedor y me recuerda mucho. Es como un claro ejemplo para mí de esta generación X, ¿no? Tan nihilista, de pronto tan punk, eh, pero también tan sin paradigmas, ¿no? Que nosotros representamos de alguna manera. Entonces, no sé si nos quieras tú contar cómo concebiste el personaje o porque tiene una psicología profunda el personaje, ¿no? A mí Sí. me fascinó este trabajo en la psicología del personaje y cómo lo concebiste, cómo lo desarrollaste, ¿no? Sí, bueno, acabas de resumirlo tú también muy bien, ¿no? El espíritu el espíritu de la novela, ¿no? Yo, pues, mi idea inicial, pues, era escribir una historia que hablase sobre el dolor y sobre la posibilidad de redención. Es decir, contar la historia de un personaje en carne viva que se está enfrentando a, pues, a los mayores misterios de la vida, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la, con la pérdida de los seres queridos, con el desamor, con la soledad, con el sentimiento de fracaso. Bueno, eh, no sé si son misterios de la vida, sino son situaciones que en algún momento todos tenemos que atravesar en algún instante de nuestras vidas, ¿no? Entonces quería contar esa historia de alguien que arrastra un pasado muy tormentoso, muy sombrío y que se está todo el tiempo, pues, haciendo preguntas, ¿no? Sobre el sentido de su existencia, sobre cuál es la finalidad de su vida, ¿no? Y sobre todo creo que es un personaje también que necesita y que quiere ser perdonado. Quiere que ese viejo amor del pasado, pues digamos que intente, pues, no sé si pasar página, pero sí, bueno, pues entender que él en un momento del pasado, pues fue alguien muy angustiado, sometido por la adicción a las drogas, eh, totalmente un náufrago absoluto, ¿no? Metido en el vacío existencial más absoluto, ¿no? Entonces, bueno, es alguien que quiere agarrarse por última vez a la vida, ¿no? Por eso ese inicio, ¿no? En el que habla que él está como viendo pasar los últimos días de su vida, ¿no? Y lo que quiere es, pues, intentar, pues, buscar ese sentido final, ¿no? A las cosas que le rodean. Claro, y en esta resignificación de él mismo nos llevas a los lectores en un texto implícito a un cuestionamiento filosófico profundo, ¿no? Existencialista hasta cierto punto, muy sabroso, ¿no? Porque va transcurriendo la historia y uno como lector va buscando la esperanza, ¿no? Va buscando la esperanza en los rincones que nos proporcionas, ¿no? Te emocionas, te involucras, vas desarrollando esta empatía y esta necesidad de tener un porqué y un para qué en la existencia, ¿no? Y es maravilloso porque finalmente, aunque es una novela negra, ¿no? O catalogada así, el subtexto es impresionantemente esperanzador y lleno de amor y compasión, ¿no? Me llama mucho la atención la figura de las mujeres, ¿no? Como redentoras, como esta Virgen, María Perpetua, ¿no? Esta gran madre
que además rescata una feminidad muy hermosa, ¿no? Muy dulce, muy ruda también, ¿no? Hay varios ejemplos, estas chicas de anarquistas que ya, pues son las nuevas chicas ahora, yo creo que en México y en España, estas juventudes radicalizadas, ¿no? En una radicalización necesaria hasta cierto punto para plantear nuevos paradigmas y ver después qué se desarrollan, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta figura femenina permanente en la novela desde una perspectiva de dulzura y redención probablemente, ¿no? Tal vez también con cierto espejeo de engaño, ¿no? Pero Sí, yo quería un poco también que, bueno, como muy bien dices, es una novela negra, pero yo creo que es una novela en el que digamos que el argumento o la intriga de la historia, yo creo que es menos importante que que la profundidad que yo intenté darle a a los personajes, ¿no? Es decir, yo creo que es una novela que habla más a través de los sentimientos de los personajes que del argumento, ¿no? O de esa intriga, ¿no? Que un poco pues obligó al lector a que me acompañe hasta el final de la novela con ella, ¿no? Pero yo creo que lo importante está, como muy bien dices, es en los personajes y los personajes femeninos que rodean a Mateo, al protagonista, pues sí, son personajes que tienen, bueno, que creo que tienen las ideas sobre la vida mucho más claras que él, que son personajes mucho más pegados a a la realidad, ¿no? Pero también son personajes que arrastran heridas profundas, ¿no? Son personajes que arrastran también heridas del pasado, ¿no? De ausencias, de dolor, de desamor, de rupturas, de momentos bueno, de grandes dramas personales, ¿no? Pero creo que su forma de enfrentar los problemas pues es diferente, ¿no? Al del protagonista, que es alguien que camina absolutamente sin ningún tipo de norte, ¿no? Y lo único que hace es preguntarse todo el tiempo, ¿no? Pues por el sentido de la vida o por el amor, por el dolor, por la ausencia de sus padres fallecidos, ¿no? Entonces yo creo que esos personajes femeninos intentan arroparlo, pero también son personajes que le señalan también sus carencias, sus defectos, ¿no? Bueno, su humanidad en definitiva, ¿no? sí, es contrastante cómo lo confrontan, ¿no? Y le ponen estos límites como toda madre, ¿no? La relación incómoda, la castración, ¿no? Que es la relación incómoda entre la madre y los hijos, eh, que es confrontación también y que es un límite muy claro y que finalmente tiene un por qué ser, ¿no? Pero es muy claro en los personajes femeninos, porque además no hay, culturalmente no hay mucha variante, ¿no? Yo creo que sí estamos las mujeres entrenadas de alguna manera a hacer este vínculo en la relación realidad y ficción muchas veces, porque así no sé, así se da desde la prehistoria y de alguna manera funciona culturalmente en automático. Me gusta mucho el tono en que lo rescatas y es valiosísimo, ¿no? Porque te digo, esta dulzura que manifiestan al mismo tiempo que esta capacidad de límites, ¿no? Es muy, me llama mucho la atención, me gusta mucho, creo que es un excelente retrato también de la psicología femenina, ¿no? Desde una perspectiva masculina, muy linda. Y este tema de la guerra permanentemente, ¿no? Como un bajo de fondo, como que está siempre en esta nostalgia, en esta rabia contenida, en esta razón de la tristeza y de la incertidumbre, ¿no? Creo que España, después de la guerra civil, tiene una marca profunda, como toda Europa, ¿no? Y como muchos países de Latinoamérica, donde se vivió el fascismo, que híjole, ¿no? También es desgarrador ver las heridas que perpetúan, ¿no? Estos sistemas y
Quería preguntarte específicamente, hoy ganó Trump acá en Estados Unidos, bueno, yo estoy en México, pero bueno, la relación es muy, muy cercana. Ujú. Y cómo estamos viendo ahora este retorno de los fascismos ya con un discurso descarado a través de de las tecnologías de la comunicación y fascismos además mucho más descerebrados probablemente o mucho más, aún más, si es que todavía se puede ya el fascismo radicalizar, este, pues discursos de una incongruencia absoluta, de un odio, desde un estigmatizar al otro como el enemigo, ¿no? Supongo que en Europa ahorita con las migraciones también hay este surgimiento de la derecha fascista con estos discursos como el que Trump dijo hace unos días, donde dice que asustadísimo y dándose golpes de pecho que los inmigrantes se comen a los gatos y a los perros. Bueno, hoy Sí, ganó el señor hoy, ¿no? ¿Qué sí, pasa? yo también lo vivo con mucha preocupación, ¿no? El ascenso otra vez de la ultraderecha, ¿no? Ujú. De la intolerancia, del fascismo, del racismo, de la misoginia, del machismo más absoluto, ¿no? Y es verdad que en la novela hay bueno, hay una referencia en el argumento, hay un peso ahí profundo de, bueno, de esas heridas todavía sin cerrar que existen aquí en España que tienen que ver con la guerra civil. Es decir, aunque han pasado muchos años ya desde el final de la guerra y muchas generaciones ya no vivimos eso directamente, todavía hay muchos cadáveres por desenterrar. Todavía hay gente que no ha podido darle sepultura a sus familiares, ¿no? A los asesinados por el fascismo durante la guerra civil, ¿no? Estamos hablando ya de nietos y de bisnietos de esas personas, ¿no? Porque ya han pasado muchos años, ¿no? Entonces es algo que todavía está ahí, que pertenece a la memoria histórica y que tanto la derecha como la ultraderecha pues siempre les ha parecido algo que, bueno, algo que ya que hay que olvidar, que hay que pasar página, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que el pasado está para superarlo, obviamente, y para no repetirlo, ¿no? Pero creo que las personas que todavía tienen a sus familiares eh, desaparecidos y sin haber tenido la posibilidad de darles una sepultura digna, pues tienen todo el derecho del mundo a pensar que esa memoria tiene que estar viva y tiene que estar presente, ¿no? Toda esa gente necesita homenajes, reconocimientos que creo que deberían hacerse, ¿no? Y, y el ascenso de la ultraderecha, yo creo que en los últimos tiempos, yo creo que tanto Europa como lo estamos viendo ahora con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, yo creo que se fundamenta sobre todo en que vivimos una época en el que la mentira, la manipulación, lo que aquí llamamos bulos informativos, es decir, las mentiras manipuladas, ya no penalizan políticamente, ¿no? Es decir, ya todo absolutamente vale para llegar al poder, para derribar al contrario, ¿no? Entonces, claro, es totalmente lógico que alguien que tiene el poder sobre las redes sociales, que es capaz digamos, de ocupar grandes espacios de poder comunicativo, pues le resulte mucho más fácil llegar al poder, porque hay mucha gente que se informa casi exclusivamente a través de las redes sociales, a través de información no contrastada, y todo eso yo creo que es el caldo de cultivo para el ascenso de la intolerancia, del fascismo y sobre todo de un tipo de política que tiene que ver con el odio y con el desprecio, al contrario, ¿no? Yo creo que la política es un lugar para establecer diferencias y para obviamente, para el debate, para la confrontación de opiniones, pero nunca para deshumanizar al contrario, ¿no? Y estamos viendo que la ultraderecha considera que todo aquello que no entra dentro de su ideología, pues es su enemigo, es alguien a quien deben combatir y a quien deben, no sé si eliminar físicamente, pero sí al menos sacárselos del medio, ¿no? Como es algo que no merece una pena para ellos ya establecer un debate con alguien que no piensa como ellos, ¿no? Y yo creo que eso es peligrosísimo, ¿no?
Y en Europa estamos viendo también como los partidos de ultraderecha pues cada vez están teniendo más fuerza y están ocupando espacios de poder, ¿no? Y eso es absolutamente peligroso, ¿no? Para las sociedades en las que vivimos. Sí, pienso en este libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad, donde se preguntaba qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, que las comunidades, muchas comunidades en Europa no habían visto nada, no se enteraron, sin embargo, estaban a favor del nazismo y hablaba de este miedo, de angustiarse, de cuestionarse, de cerrar heridas, de incomodarse para pensar por sí mismo, ¿no? Porque también es un fenómeno que pasa en la izquierda, ¿no? La izquierda también se radicaliza en argumentos de pronto, no sé, acá en México yo me acuerdo en una manifestación de gente de izquierda, íbamos caminando y la esposa del presidente en turno era una actriz de televisión comercial, ¿no? Como decimos acá. Y entonces gritaban las señoras de cama a cama, llegó a primera dama. Entonces yo decía, bueno, o sea, las premisas de derecha ahora aplican en la izquierda, ¿no? Claro. Y el papel que tiene la literatura en la historia, en cómo decimos la historia y cómo la reflexionamos, me parece fundamental porque me parece que es uno de las trincheras donde hay mayor autocrítica y mayor reflexión respecto a lo que hemos vivido como humanidad y la historia que tenemos, que podemos rescatar y cómo perpetuar esta necesidad de estar en una permanente autocrítica sobre cómo somos como sociedades, ¿no? Y entonces la literatura se vuelve un arma política también, ¿no? Mm. Aparentemente no, aparentemente estamos en la era del concepto y la estética sin referente político. A mí me parece que cada día el arte es más político. No sé tú qué opinas. Sí, yo creo que, bueno, la literatura no tiene por qué ser necesariamente política, ¿no? Yo Sí, creo claro, que la literatura puede ser, o el arte en general puede ser entretenimiento puro, ¿no? Eh, pero creo que la persona que escribe no creo que deba ser neutral ante la realidad que tiene claro. delante de sus ojos, ¿no? Y, y la literatura, entre muchas funciones que tiene, una creo que es importante, que es la de dar voz a los invisibles, a los desautorizados por la historia, ¿no? A los marginados, a aquellos que no aparecen en las crónicas oficiales, ¿no? de la historia, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que los personajes que aparecen en El cielo y las sombras son gentes anónimas, gentes de barrio, que nunca aparecerán en los grandes libros de historia, pero que están viviendo dramas, tragedias, victorias, derrotas personales, bueno, que atraviesan todos esos momentos de la vida que a todos nos suceden, ¿no? Entonces yo creo que la literatura pues ayuda a que establezcamos esas comunicaciones, ¿no? entre las personas, ¿no? Que nos reconozcamos en los personajes, que, que nos sintamos acompañados, ¿no? Por esas historias, ¿no? La historia oficial es muy fría, siempre está a favor del orden establecido, ¿no? Nunca eh, digamos que nunca es capaz de explicarnos los detalles, ¿no? Los comportamientos profundos, ¿no? de las personas, ¿no? Y la literatura yo creo que está un poco para eso, ¿no? Para acompañarnos más allá de la frialdad de la historia, ¿no? Y para escuchar la voz de las generaciones anteriores, cómo veían la vida, cómo se relacionaban, cómo pensaban, cómo se amaban, cómo se odiaban, ¿no? Y, y la literatura yo creo que es ese, no sé, ese discurso humano constante, ¿no? que nos va acompañando y que corre en paralelo pues, a una vida histórica o política, ¿no? Que muchas veces lo único que hace es explicar los grandes acontecimientos de la historia, pero no los pequeños dramas del día a día, ¿no? De la gente anónima y de la gente cuya historia pues, siempre está en silencio, ¿no? Sí, a la par de esto que dices, te digo que yo sentí implícito en el subtexto de la novela esta necesidad de buscar esperanza
con esta historia tan densa, pesada, ¿no? Hermosa también, pero de buscar esperanza, ¿no? Con esto quiero decir que cómo a través de la literatura podemos ser capaces de relativizar y empatizar con historias distintas o que muchas veces no comprendemos, ¿no? Esta historia del inmigrante que se come a los perros y a los gatos y de pronto, bueno, pues un escritor te pone un migrante comiéndose un gato, ponle, ¿no? O sea, hasta ese límite llega la ficción, porque la ficción es infinita. ¿Y cómo puede ser capaz de empatizar con el inmigrante que se come el gato, digamos, ¿no? O sea, es maravilloso. Yo no sé si tú pienses, hay todos estos postulados de que el arte se debe hacer buscando fines estéticos y una obra intelectual. Ya te hice la pregunta de la política. Sin embargo, me gusta insistir mucho en esta parte de si tú crees que el arte es una ventana, un respiradero, para el ser humano, ¿no? Si tiene algún fin o es solo la recreación y el contento, que también se vale, por supuesto, ¿no? Pero sí, tal vez, sí piensas que tiene un sentido dedicarse al arte más allá del disfrute, el gozo estético o superficial que puede generarnos. Sí, yo creo que el arte y la literatura en particular, por lo menos a mí me sirve para comprender el mundo, para entenderlo mejor, ¿no? Claro, Ponéis el ejemplo del inmigrante que se come un gato, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la sociedad, o sea, en los medios de comunicación, en los periódicos, muchas veces podemos leer sucesos, noticias, ¿no? Que nos parecen incomprensibles, ¿no? O que nos parecen eh, que, bueno, noticias con las que penalizamos, por ejemplo, a alguien, ¿no? Por su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, alguien que comete un delito, alguien bueno, pues que es responsable de una acción a priori negativa, ¿no? Claro, cuando leemos eso, pues la realidad va tan rápido, ¿no? Y los acontecimientos van a tanta velocidad que muchas veces pues, no somos capaces de profundizar en algo así, ¿no? Pero la literatura sirve para a veces, sobre todo la novela negra, para profundizar a veces en esos comportamientos oscuros, ¿no? Del ser humano y entender que hay más allá de esas simples acciones, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien cuando escribe una novela como El cielo y la sombra puede leerla entendiendo que la violencia sea algo bueno, ¿no? Que para mí no lo es, ¿no? Pero quizás a lo mejor se puede entender cómo ciertos personajes en ciertos momentos de su vida pues pueden llegar a comportarse de esa forma, ¿no? Yo no lo justifico, claro, obviamente, y en mi vida diaria pues no me gusta la violencia, obviamente. Pero sí que en algunos momentos en la vida pues puede aparecer como un, bueno, como un instinto del ser humano o como algo que, por lo cual uno se ve arrastrado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pongo el ejemplo de la violencia como podría ser otro comportamiento u otra acción, ¿no? Entonces yo creo que la literatura nos ayuda a comprender, a empatizar, ¿no? A veces incluso a ponernos de parte de personajes y de acciones y de comportamientos que en nuestra vida real nunca lo haríamos, pero que a través de la literatura somos capaces, sí, de comprenderlos un poco mejor, ¿no? Y de entender qué hay detrás de la psicología humana, ¿no? Por eso yo creo que la literatura y el arte es infinito, nunca tienen un final, porque jamás seremos capaces de comprender algo tan complejo como es nuestra humanidad, ¿no? claro. Y, por ejemplo, en esta novela del Ciervo y la Sombra, Mateo, que para mí es un gran romántico, ¿no? Es un gran romántico, ¿no? Yo creo que en el fondo él sufre por su incapacidad de adaptarse a la realidad que es devastadora y cruel, ¿no? Y trata de adaptarse, pero también la realidad lo bota, ¿no? Entonces lo bota lo saca de la jugada, ¿no? Permanentemente es una suerte de sucesos, pero también una suerte de una condición mental y social, ¿no?
que lo hacen ser un romántico, incluso me recuerda mucho a la figura de un trovador medieval, ¿no? Aunque no tiene el arte, ¿no? Fíjate, esto es importantísimo, porque no tiene el arte y entonces está perdido en este soliloquio, en este monólogo interior, porque él habla en primera persona, nos narra esta novela en primera persona que es muy fuerte, ¿no? Cuando el comienzo es brutal, ¿no? Y cómo se va desarrollando y cómo va describiendo en estos monólogos interiores o en los soliloquios su sensación del mundo me parece una sensación de un outsider, de un Rimbaud, ¿no? Un poeta, ¿no? Ahí está ese poeta esperando que algo le despierte, ¿no? Y que tiene de pronto, encuentra a las personas que lo acercan a un sentido de la vida que es de los ocupas, los anarquistas, ¿no? Con un sentido social maravilloso y cree que se encuentra ahí, ¿no? Y baila cumbia. A mí me gusta mucho esta imagen porque la novela es toda en silencio, ¿no? Es este monólogo, es este relato en primera persona, un relato difícil en el sentido que es una persona que tiene un conflicto, que está buscando en el mundo, ¿no? Te digo, me parece hasta cierta forma un conflicto existencial profundo donde él va desarrollando todas estas ideas desde la ontología, ¿no? Muy pertinaces para su personaje y de repente baila cumbia, pero hay un silencio permanente en la novela, ¿no? Me encanta porque él está hablando y todo, pero alrededor hay mucho silencio y solo en un momento de la novela hay esta cumbia maravillosa. ¿Tú sabes Y qué cumbia estaban bailando? pues no sé, no sabría decir exactamente cuál, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es el momento en el que Mateo conecta más con la vida, ¿no? Cuando Sí, realmente se siente feliz, se reencuentra con su viejo amor, ¿no? claro. Y después de todas las penalidades que arrastra durante toda la historia, pues ahí es su gran momento de felicidad, ¿no? En el que se une la fiesta, el deseo, no sé, la juventud, todas esas chicas anarquistas a su alrededor que bailan con ellos, ¿no? Bueno, digamos que sí, para mí es el momento más luminoso de la historia, ¿no? Y es verdad, está muy bien lo que dices, que el personaje Mateo no sé si es una especie de poeta, ¿no? Pero sí que es alguien que al estar describiendo los últimos momentos de su vida, ¿no? Está como viendo pasar eh, su vida a toda velocidad, ¿no? Está viendo cómo se le aparecen sus padres fallecidos, cómo vuelven a reencontrarse con el amor, cómo se había arrastrado por esas amistades tan turbias que tiene, pero que al mismo tiempo tienen su propio código de honor, ¿no? Y se ayudan unos a otros de una manera peculiar, pero se echan una mano. Pues él se enfrenta a toda esa realidad pues, con perplejidad, ¿no? Con asombro, ¿no? Haciéndose preguntas, ¿no? Entonces, por eso intenté que la novela tuviese ese tono poético ya desde el principio, ¿no? Empieza ya con esa frase de los últimos días de mi vida arden bajo mis párpados, ¿no? Porque quería contar la historia de alguien que se está enfrentando a la vida con toda su intensidad, ¿no? Lo está viendo todo con profundidad, con asombro, ¿no? Está como sangrando todo, en todo momento, ¿no? Entonces, eso es como una especie de santo, ¿no? De alguien que está como iluminado de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo también necesita hacerse preguntas, ¿no? Por eso esa amistad también curiosa que tiene con ese religioso, al que durante toda la novela pues le está preguntando por el sentido del dolor, por el sentido de la muerte, por por el sentido de la existencia, ¿no? Es realmente un personaje que yo creo que estar así las 24 horas del día en nuestra vida real sería insoportable, ¿no? No podríamos estar todo el tiempo a ese nivel, ¿no? De existencialismo absoluto, ¿no? Desde la mañana a la noche. Pero sí que creo que se hace preguntas que todos nos hacemos, que todos nos planteamos en la vida en algún momento. No sé si con esa intensidad, pero sí que creo que el preguntarse por el sentido del dolor o el preguntarse por, eh, por, por qué hay después de la muerte o por qué muchas veces la memoria de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros seres queridos,
nos pesa tanto, ¿no? Y está ahí presente y estamos todo el tiempo en diálogo con las personas que se han ido, ¿no? Y nos acompañan durante toda la vida. Yo creo que muchas veces nos preguntamos por el sentido de todo eso, ¿no? Si no sería mucho más fácil vivir sin todo ese peso, ¿no? Pero ahí estamos, vivimos así y la literatura yo creo que, como te decía antes, pues nos acompaña un poco en todo ese proceso, ¿no? De preguntarnos, de reconocernos en esas preguntas, ¿no? Con todos. Claro, y va buscando familias, ¿no? Va buscando un lugar que lo acoja, que le dé un lugar, que le vuelva a decir perteneces, ¿no? Que es la orfandad, es una situación tremenda, ¿no? Y encuentra de alguna manera estas relaciones, estas familias diversas, ¿no? Las chicas anarquistas, los narcos, ¿no? La maestra, esta maestra entrañable, eh, académica, pero finalmente descubre, y eso es muy, muy fuerte, descubre que nadie, que todo mundo tiene este dolor, que todo mundo carga sus cuestionamientos y sus heridas, y que no existe esta perfección, que probablemente ya no va a haber ese lugar perfecto donde él estaba en una esfera, ¿no? Y es desconcertante, porque finalmente yo pienso que cuando uno sale de la adolescencia, el paso más fuerte es comprender que el dolor, que lo blanco no es blanco, el negro no es negro, ¿no? O sea, salir de la adolescencia emocional y en la edad o en la juventud implica comprender que no es como pensábamos la situación emocional de las personas y que al contrario, ¿no? Todos tenemos eh, estas dualidades profundas del ser, ¿no? Entonces, uff, eso me Sí, gusta, me gusta, todos los personajes en la novela arrastran sí, una herida, ¿no? Lo que claro, pasa es que todo eso vamos como intenté que eso se vaya desvelando poco a poco, ¿no? En la mm, historia. La de sí, sí, Mateo ya sí, la vemos desde el principio, ¿no? Pero la maestra, Irene, el padre Andrés, ¿no? Como que todos en algún momento de la historia vamos a descubrir cuál es su Guille, carga personal, ¿no? Guille también, ¿no? personaje más entrañable, caray, ¿no? Claro, todos arrastran sí, una derrota, una pérdida, una herida, ¿no? Y yo creo que un poco la novela no, nos intenta convencer de algún modo que esas heridas son comunes a todos, ¿no? Que nadie está a salvo de algún desastre personal, emocional en la vida. A todos los años yo creo que nos dan sabiduría, nos dan inteligencia, eh, nos dan muchas experiencias, ¿no? Nos hacen crecer, ¿no? Pero también nos van marcando con cicatrices, con cosas que arrastramos y que muchas veces pertenecen a nuestro mundo personal secreto y que solo compartimos con las personas más cercanas, porque ahí se revelan nuestras fragilidades, nuestros miedos, nuestros fracasos profundos, ¿no? Y yo creo que de todo eso habla la novela. De Claro, Mateo vemos todo eso desde el principio, pero el resto de personajes no son personajes que en ningún modo sean perfectos y que se enfrenten a la vida de una forma saludable. No, no, se enfrentan a la vida con dolor, con derrota, pero también con luz y con ganas de agarrarse a la vida, con supuesto, esperanza también. sí, 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 ahí está una fortaleza, ¿no? También Exacto. muy implícita, ¿no? O sea, todos están tocados, como se dice en el box, todos ya están tocados, pero todos son personas amorosas, luchadoras, fuertes, buscando la congruencia en un mundo incongruente, ¿no? Entonces, pues son entrañables. Me encanta este trabajo que haces con la psicología de los personajes y cómo nos acercas a ellos a través de una perspectiva real fuerte, pero también con una carga de realidad fortalecedora, digamos, ¿no? O sea, ahí hay esperanza y ahí hay este romanticismo que yo siento muy implícito, ¿no? O sea, el padre, ¿no? El trabajo del padre, es impresionante, ¿no? Con la comunidad, a pesar del dolor, ¿no? Como a pesar del dolor se sigue, ¿no? Adelante, se lucha, se vive, a pesar del dolor, de la pérdida, por ejemplo, de la maestra, de la vejez, de la incapacidad,
se sigue, ¿no? Se sigue luchando, se sigue trabajando, cómo la disciplina, el sacrificio, estos pequeños esfuerzos que hacen las personas para seguir manteniendo a la comunidad y manteniéndose ellos mismos en cierta lucidez, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Es Sí, sí. entrañable, es muy Sobre todo hermoso. son personajes que yo creo que no se juzgan unos a los otros, ¿no? Sí, Simplemente claro, sí, 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 se ayudan, se intentan comprender, ¿no? sí, Y claro, se el caso comprende. del padre Andrés, por ejemplo, pues claro, es alguien que yo creo que conoce, ¿no? A lo que se dedica Mateo, ¿no? Conoce su vida como pequeño traficante de drogas, conoce su... Pero no lo juzga, simplemente lo acompaña, intenta pues responder a sus preguntas, ¿no? Intenta ver en él pues alguien humano, ¿no? Alguien que comete errores, obviamente, pero que, que merece ser escuchado, ¿no? Y que merece ser acompañado en su vida, ¿no? En sus pequeñas tragedias personales. Totalmente, una compasión hermosa. Exacto. Me recordó mucho esta frase de Pier Paolo Pasolini que decía que él creía en el valor de la derrota, ¿no? En cómo estas sociedades del éxito la grandilocuencia del enorme empresario o el gran escritor, ¿no? Y Pasolini insistía en que debíamos de insistir en el valor de la derrota, en tener una comunidad destino, de apoyo, ¿no? Que pienso que justamente es algo tan actual en el sentido de que estamos viviendo una cantidad de crisis a nivel social, desde cómo nos relacionamos como seres humanos hasta las económicas, las políticos sociales, ¿no? Las grandes migraciones, las grandes diásporas que están sucediendo y cómo es necesario justamente, lejos de pisar al otro y decirle eres un fracaso, no te, o sea, estas expectativas de la generación de los boomers, ¿no? Pues ya no existen, ¿no? Ni el paradigma que existía de sociedad occidental o lo que sea. Ahora estamos verdaderamente buscando, yo creo que como sociedad, el valor de la derrota y en cómo juntarnos como comunidad a poder plantear algo diferente porque ya no se pudo, ¿no? Se quiso, pero no se pudo, ¿no? Ya nadie se va a comprar un Ferrari acá muy cerca de por acá, ¿no? Ni va a tener dos casas, ni una esposa y cinco hijitos, ¿no? Todo Sí, esto que hemos tenido que volver a reinterpretar. sí, Entonces, sí, hay algo de eso, hay algo de ese pesimismo esperanzado, ¿no? De alguna forma, claro, ¿no? Alguien que claro, ya, que cuando alguien ya lo ha perdido todo, ¿no? O cuando sus perspectivas son oscuras, pues simplemente queda el presente, ¿no? Y el presente es mucho lo que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ha perdido mucho, sabe que tiene que agarrarse a lo que tiene en el presente, ¿no? Y eso yo creo que otorga una cierta lucidez también en la vida, ¿no? Por eso por eso hay tanta gente aparentemente triunfadora, eh, que es absolutamente infeliz, ¿no? Y tantos aparentes derrotados, humillados, ofendidos, cuya vida interior y cuya serenidad nos da muchas lecciones, ¿no? Y esto no claro, quiere decir que haya que romantizar la pobreza, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? O sea, el- pero sí que a veces la dureza, el haber atravesado ciertas situaciones límites, bueno, ofrece una perspectiva diferente, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Quizás son a veces episodios que no todos querríamos vivir, ¿no? Pero no sé, yo confío más en el criterio a veces de esas personas que en los grandes triunfadores, ¿no? Y que en esa gente a la que aparentemente la vida les acompaña en todo momento y a los que todo les va bien, ¿no? ¿No? Yo creo que yo prefiero estar de parte de los que pierden, ¿no? Y de los que están ahí en la sombra, ¿no? claro. Y estos personajes en esta novela, vaya que se hacen presentes y